Muchas gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Esta mañana me dieron la noticia. Una turba de gente vino a la casa de mi familia y se llevó a uno de mis hermanos. Lo llevaron a la fuerza y lo metieron a la fuerza en un lugar donde no podía salir. No puede salir. Y de ahí le han echado gasolina. Y de ahí le han prendido fuego. Y mientras me estaban dando esta noticia, otra persona vino y me dijo que eso no era raro, porque a su mamá y a su hermana le había pasado algo parecido. Los habían llevado a la fuerza y las habían metido en una especie de circo, rodeadas por un montón de personas. Y mientras todas se burlaban de ellas, habían soltado toros de lidia, dijeron, los más fuertes, los más violentos. Y así, entre carcajadas y risas y burlas, muchas personas habían visto cómo estas dos mujeres habían caído despedazadas por los toros. No tengo que decirle lugar específico para que recuerden que eso está pasando. Experiencias parecidas están pasando en Siria. Pero si usted lee un poquito de la historia del cristianismo, en los primeros siglos, eso era el pan del día. Eso era el pan del día. ¿Y cómo se consuela a una gente así, hermano? Supóngase que usted estuviera en una iglesia en donde le ha pasado eso. Supóngase que a usted le tocan a su mamá o a su hermana y se la llevan así. Supóngase que usted mismo, ¿no?, lo sacan de su familia y lo meten ahí y le echan fuego y lo ponen como antorcha viva. ¿Cómo consuela usted a su gente? ¿Cómo les dice y les habla que Dios es amor? ¿Cómo les dice y les habla que tengan fe en Dios? ¿Cómo se motiva a la gente a tener fe en medio de eso? Pues era precisamente lo que estaba pasando la iglesia de Asia Menor cuando el apóstol Pedro les escribe su primera carta. La primera carta del apóstol Pedro para la iglesia de Asia Menor, varias iglesias alrededor estaban sufriendo ese tipo de cosas. La persecución de Nerón, por ejemplo, fue conocida, entre otras cosas, precisamente por hacer de cristianos eso. Y tenemos récord de cristianos entregados al circo para ser despedazados por leones, para ser despedazados por toros, para ser quemados y puestos como antorchas vivas. ¿Cómo se motiva a una persona a ser fiel a Dios en esas circunstancias? ¿Cómo te motivas tú en medio de los problemas que vives? Cuando hay una enfermedad seria, severa, ¿cómo te motivas? ¿Cómo no pierdes la fe en ese tipo de circunstancias? Cuando el médico te dice esa palabra que no quisieras escuchar, pero que está ahí, que es una realidad para muchos. Cáncer. ¿Cómo motivas a tu congregación a seguir sirviéndole al Señor si resulta que estás sufriendo tremendamente porque tu marido te dejó? Has perdido un hijo. Se murió porque le dio una enfermedad de estas gravísimas. En esos momentitos, ¿cómo te motivas? ¿Cómo mantienes la fe? Pues yo creo que eso es lo que estaba pensando el apóstol Pedro cuando escribió la primera carta. Esa primera carta del apóstol Pedro está escrita para un grupo de personas que estaban sufriendo eso y más. Y cuando la leen en su totalidad, usted descubrirá el sufrimiento de la iglesia a la que Pedro les escribe. Y les escribe diciéndole que en lugar de desanimarse, en lugar de tirar la toalla, en lugar de decir Dios no existe, en lugar de decir yo creo que no voy a ser salvo, en lugar de decir no hombre, esto de ser cristiano no vale la pena, no hombre, en lugar de hacer ese tipo de cosas, Pedro les escribe para que sigan adelante
y para que sigan con fe. ¿Quieren buscar conmigo, por favor, Primera de Pedro? La vez pasada, no sé si se recuerdan, miramos los primeros 12 versículos, primeros 10 versículos del capítulo 1 de Primera de Pedro. Y hoy quisiera ver con ustedes rápidamente los siguientes versículos que terminan en el capítulo 1. En esta carta, Pedro trata de motivar a la iglesia a que siga adelante en medio del sufrimiento. Y para hacerlo les recuerda varias cosas en el capítulo 1, tal como ya lo habíamos visto hace varios domingos. Pedro nos recuerda que somos extranjeros, que somos peregrinos en los primeros versículos. Pedro nos recuerda que con todo y eso podemos pasar por sufrimiento duro, difícil, salpicados con la sangre del Señor Jesucristo, dice. Pero que Dios nos ha dado una nueva esperanza porque nos ha hecho renacer para que esperemos en Él. Nos dice que aun cuando tengamos que pasar por circunstancias difíciles, Dios nos ha prometido tener seguros. Vamos a estar seguros con Él. Y que así se prueba nuestra fe. Nos dice que es más preciosa que el oro. Y en medio de todos esos nos dice, aun cuando no puedas ver a Jesús, seguramente la experiencia de muchos de nosotros, no lo podemos ver físicamente, igual a la experiencia de esta iglesia primera, aun cuando no lo puedan ver, gócense, regocíjense, vivan la vida con optimismo, a pesar del sufrimiento que puedan estar pasando. Vívanla con optimismo porque Dios les ha dado su palabra de que así será. Dios les hará, cumplirá su palabra, aun cuando ustedes no lo vean en el principio. Y al final de este capítulo 1, lo que Pedro hace es recordarnos la salvación que Dios nos ha dado. ¿Cómo se motiva a una gente en medio del sufrimiento? Recordando la salvación que Dios nos ha dado. Una salvación que es preciosa, preciosísima. Una salvación que si de verdad la entendiéramos como debemos entenderla, deberíamos estar saltando de gozo. Porque no existe nada que se le compare. Porque no existe nada igual a la salvación que Dios nos ha prometido. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de los toros, en medio de los leones, en medio de las antorchas vivas, en medio de la persecución, en medio de la injusticia, en medio de todas las injusticias y cosas malas que nos pueden pasar en la vida, la salvación que Dios nos ha prometido es una salvación tan preciosa y gloriosa que nos debe animar a seguir adelante. Amén, amén, amén. Por eso, en el versículo 10, déjeme leerle para usted, Pedro nos va a motivar de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta salvación es tan preciosa. Esta salvación nos debe motivar a seguir adelante en medio de la situación en que estemos, porque es una salvación anunciada y deseada que a nosotros nos han entregado y otros quieren tenerla y no la tienen. Si usted leyó conmigo estos primeros versículos, se dio cuenta que el apóstol Pedro nos dice que los profetas del Antiguo Testamento, a ellos el Espíritu Santo les reveló que venía un tiempo en el que se iba a dar un tipo de salvación especial, esa salvación que se da a todos aquellos que creen en el sacrificio vicario, en el sacrificio expiatorio, en el sacrificio sustitutorio de Jesús, el que tomó mi lugar, el que tomó el puesto mío, la salvación que se le daría a esas personas. Los profetas del Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo, 2 veces se menciona el Espíritu Santo aquí, les decía,
Y ellos, tratando de entender lo que se les estaba diciendo, inquirieron, investigaron, dice, con diligencia, indagaron acerca de esta salvación. Y el Espíritu les dijo que no era para ellos. El Espíritu les dijo: un momentito, ustedes están siendo ministros para otros que vienen después. Y Pedro dice: no, no era para ellos. Era para ustedes, era para nosotros. Y bueno, de verdad que deberíamos entender por qué es que estos profetas se dedicaron a querer entender, a querer indagar qué es lo que se estaba prometiendo. Y si usted no ha leído los profetas del Antiguo Testamento, no entiende de lo que estamos hablando. Porque si no ha leído Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas en general, cómo describen las glorias que Dios nos ha prometido, cómo describe las bendiciones que Dios ha prometido para su pueblo, cómo describe lo que Dios nos va a dar después de lo que Cristo hizo por nosotros: cielos y tierra nueva, donde vive la justicia, la paz. Vaya, yo no tengo tiempo aquí, pero si usted lee el capítulo 60 de Isaías, por ejemplo, donde los cielos gritan, la tierra grita, los bosques gritan, aplauden, dan gloria a Dios, porque Dios ha bendecido de manera que no se puede ni entender a aquellos que están dentro de su pueblo. ¿No? Tanto así, dice la Escritura, que no existe, escuche bien esto, ni siquiera nuestra imaginación, ojos humanos no lo han visto, ni han subido al corazón del hombre. Eso significa que no ha pasado por mi mente lo que Dios ha prometido en su salvación. ¿De qué se trata esta salvación que Dios promete a través de sus profetas y que nos ha prometido según su palabra, sabiendo que Él es fiel y lo va a hacer? ¿De qué se trata esta salvación tan grande que los profetas querían saber? ¿Para quién es, Señor? ¿Para quién es, Señor? ¿Para quién es, Señor? Un momentito, no es para ti. Es para aquellos que vienen. Y el Espíritu Santo diciéndolo y confirmándolo. Y lo que llama la atención, por supuesto hay muchas otras cosas de las que podemos hablar aquí en estos versículos que leímos, pero me llama la atención al final de esa sección que se dice, oiga bien esto: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Ah? Si usted entiende lo que significa eso, el mirar aquí de los ángeles no es el simplemente quiero observar. Y aun cuando eso fuera, hablaría de que los ángeles están interesados en ver cuándo sucede. Pero la palabra que está aquí y que se traduce precisamente como mirar en el contexto hebreo y en el contexto griego, significa participar en. Los ángeles desean profundamente participar de la salvación que ha sido anunciada y que usted tiene. ¿Ah? Wow. Por eso cuando uno piensa en el sufrimiento que podríamos estar pasando, ¿cuántas veces el apóstol Pablo también diciendo, esta leve, pequeña tribulación momentánea no se puede comparar con la gloria que viene y está puesta para nosotros? ¿Ah? Porque es una gloria tan grande que aún los ángeles, dice el apóstol Pedro, quieren gozar de ella. Yo no sé si entendemos completamente esto. Los ángeles están felices, dichosos. Estos ángeles de los que hablan nunca han tenido relación con el pecado. Sirven a Dios constantemente. Están contentos, felices. Pero al darse cuenta de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios nos dice que nos va a dar, por nuestra participación con Jesús, por nuestra identificación con Jesús, dice, si yo pudiera participar en eso. ¿Ah? Y los salmos dicen que Dios nos ha hecho superiores a los ángeles, porque participaremos de una dignidad que ni los ángeles tienen. Cuando te sientas acongojado por el problema, por la enfermedad, por la situación difícil, recuerda, Dios nos ha prometido una salvación, ha anunciado una salvación. El Espíritu Santo lo ha hecho varias veces y lo hizo a través de las páginas de la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y nos ha hablado de una salvación que los profetas querían tenerla.
y les dijo, todavía no es para ustedes. Y los ángeles quieren participar de ellos, pero simplemente no es para ellos, es para nosotros. Amén, gloria a Dios. Esta gran salvación no solo es una salvación gloriosa, anunciada, sino también es una salvación, mire el versículo 12 o 13 por favor, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La gloriosa salvación que Dios nos ofrece no solamente fue anunciada por profetas, deseada por ángeles, sino que esta gran salvación que Dios nos ofrece, gloriosa salvación que Dios nos ofrece, es una salvación que nos invita, que nos empuja, que nos sacude como para decirnos, si de verdad la tienes, debes ser obediente, debes ser santo, debes ser sumiso. Por tanto, se dice aquí, mire, si usted está leyendo conmigo, y ojalá que todos pudieran leer conmigo, porque de eso precisamente habla este versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, una forma hebrea típica de hablar. Yo no sé, pero a un salvadoreño la imagen que le viene aquí es, ¿qué es eso de ceñirse los lomos de nuestro entendimiento? ¿Ok? ¿Saben? Tienen una gran salvación. Cíñanse los lomos del entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? La imagen que me viene a mí es, bueno, no sé si mi entendimiento tiene lomo, pues, pero de ponerse un cincho, una correa aquí y apretarse el cerebro, apretarse el cerebro con un cincho, con una faja, con un cinturón. ¿Qué querrá decir el apóstol Pedro con esto? ¿Qué querrá decir? Es un modismo hebreo. Así como nosotros los latinos tenemos un montón de modismos, y los gringos tienen un montón de modismos también que ellos saben no hacen sentido fuera de contexto, ¿no? ¿Cómo es eso de que meterse en camisa de 11 varas? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué significa eso usted? Todo el mundo lo entendemos, pero si usted lo analiza, ¿qué quiere decir eso? Meterse en camisa de 11 varas. Jaime, ¿qué idea? Los gringos tienen eso de ¿are you trying to pull my leg? Yo le digo, ¿y eso qué quiere decir usted? ¿A quién le quiero yo jalar la canilla? ¿Ya? Sí. Pues aquí hay un modismo que quizás para nosotros no lo entenderíamos fuera de contexto, y no lo entendemos fuera de contexto, pero que en esencia, si usted estudia otra vez la escritura, significa simplemente esto. Pónganle atención a esta salvación que Dios les ha dado. Ciñan los lomos del entendimiento, apriétense, disciplinen la mente, pónganse a estudiar, pónganse a hacer investigación, exactamente lo que los mismos profetas en el Antiguo Testamento hacían tratando de entender esta salvación, y a quienes se les dijo que no era para ellos, a ustedes que sí la tienen, cíñanse los lomos del entendimiento. En aquel entonces, por supuesto, el ceñirse los lomos de los primeros siglos, los hombres en especial no tenían pantalones como hoy, ¿no? El traje que ocupaba era una especie de gabán, era una especie de toga. Entonces, obviamente, yo no sé cuántos de ustedes han vivido cotidianamente con un gabán, al estilo del vestido largo de una mujer todo el tiempo.
Para correr, qué difícil, ¿no? ¿O no? Pues en aquel entonces, cuando se hablaba de que un hombre se ponía listo para obrar, listo para trabajar, listo para luchar, listo para correr, esa persona agarraba el vuelo de su vestido, de su toga, se la amarraba por acá y luego se la amarraba acá, aquí atrás. Y entonces se la socava así para correr y para poner énfasis y para dedicarse al asunto. Y es eso precisamente lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Cíñanse los lomos del entendimiento. Pónganle ganas a tratar de entender lo que Dios les ha dado. No es posible, mis queridos hermanos, que ustedes se quedan con esta miseria que se les puede dar el día domingo y que estén tranquilitos con eso. Porque si están tranquilitos con esta miseria, discúlpeme, miseria comparado a lo que usted tiene en realidad, la abundancia que usted tiene en la Escritura, la abundancia que Dios le ha dado, las riquezas que Dios le ha dado aquí. Si usted está satisfecho con esa miseria y no se ciñe los lomos del entendimiento para tratar de entender, profundizar, investigar, apropiar, mirar, gozarse en todo lo que Dios nos ha dado, ciertamente cuando venga la tribulación, el toro de Lidia, el león que desgarra, la llama que nos quema en sufrimiento, va a ser fácilmente para nosotros una opción tirar la toalla y simplemente decir ya no más. Y Pedro lo sabe precisamente. Es en esos momentos cuando usted va a necesitar mostrar que se ha estado ciñendo los lomos del entendimiento, que ha estado profundizando, que conoce seriamente lo que Dios le ha prometido, que cuando lo ataque la enfermedad, el problema, la dificultad, la falta de trabajo, usted ha aprendido que en medio de ese sufrimiento Dios ha prometido algo valiosísimo en el futuro, y es eso lo que importa. Su gozo no se va a opacar y se va a mantener, usted no se va a resentir, como sucede con tantas personas, porque le sucede algo difícil. El sufrimiento los amarga y parece que muchas veces los justifica o nos justificamos porque estamos sufriendo y entonces empezamos a hacer todo tipo de locura. El Señor, a través del apóstol Pedro, nos dice: pónganle ganas, aprendan. En estos momentitos cuando parece que las cosas están bien para ustedes, métale el diente, póngase el cincho aquí en la mente, hágale ganas, no se me duerma en los cultos. Yo sé que cuesta cuando ya el mensaje va después de 1 hora, ¿no? Y es probable que vaya por ahí, hermano, no se preocupe. No se me canse, póngale ganas. Sean sobrios, esa palabra sobrio es contrólese a usted mismo, dice Pedro. Póngase controles, ya que sabe lo que Dios le ha prometido. Póngase controles y esperen por completo en la gracia que les va a venir cuando Cristo regrese. Esperen por completo lo que Dios les ha prometido. Esta salvación es una salvación tan gloriosa que nos motiva, nos empuja, nos mueve a la obediencia. Y por eso insiste Pedro aquí: ustedes hagan esto y obedezcan a su papá. Obedezcan a su papá. Y mire cómo cita el apóstol Pedro a nuestro Dios. Un pasaje del Antiguo Testamento: obedezcan a su papá porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cuando uno revisa eso, cuán fácil le hubiera sido a Dios decirnos: sean santos porque yo así lo quiero. Sean santos porque yo así se los mando, punto. Sean santos porque así me van a aguantar. Al fin de cuentas, yo soy el jefe, yo soy el rey, yo soy Dios. Yo hago lo que quiero hacer y ustedes me obedecen. Sean santos porque yo así lo quiero. Pero el pasaje no dice eso. Sean santos porque yo soy santo. La obediencia a la que esta salvación nos urge, nos invita, nos mueve, no es a una obediencia legalista o de seguir leyes simplemente.
Es una obediencia basada en el amor a nuestro Padre. Porque Él es nuestro Padre, así vivimos. Y si invocáis por Padre al que resucitó de los muertos y al que no hace excepción de personas, manteneos firmes en vuestra peregrinación, dice Él. Me parece necesario repetirles eso, fíjense hermano, porque se hace tan fácil en nuestro mundo. Un día de estos estábamos mirando unas noticias sobre prostitución en los Estados Unidos y los famosos proxenetas, que son los que mantienen las redes de prostitutas, entre otras cosas, y las redes de pornografía y las redes de películas pornográficas. Y era interesante que el que estaban entrevistando ahí era un proxeneta, era un hombre que está a cargo de ese tipo de cosas, pero me llamó la atención que en su cuello colgaba una cadena con un enorme crucifijo. ¿Ah? Y digo, ¿qué pasó? Aquí, algo no me hace sentido aquí. Algo no me hace sentido aquí. ¿Cómo es que se ha llegado al punto de creer que Dios puede apoyar tu vida licenciosa, tu vida destructora, tu vida destructiva? ¿Cómo es que hemos llegado al convencimiento de que a Dios no le importa cómo tú vives? Y que puedes buscarlo y ocuparlo y decir que estás con Él y que Él está contigo y que todas las cosas marchan bien mientras estás viviendo un tipo de vida de estos, cuando la Escritura y nuestro Padre nos dicen: sean santos porque yo soy santo. Porque la salvación consiste precisamente no solo en algo que viene, sino en algo que somos. Somos sus hijos. Y lo obedecemos a Él, no porque Él es simplemente un dador de leyes al que le puedo torcer la mano, al que le puedo engañar al fin de cuentas, el que quizás se me va a dormir un momentito y al que yo le puedo sacar la vuelta, como decimos a veces, ¿no? Una de las cosas que nosotros como familia, mi esposa y mis dos hijas, y que yo quizás más que otra cosa he aprendido a apreciar de mis dos hijas, como todas, con situaciones difíciles, como todos, con situaciones problemáticas. Pero una de las cosas que yo he aprendido a apreciar de estas mis dos hijas es que cuando han venido momentitos difíciles, críticos para tomar decisiones, el elemento que las ha encaminado a tomar decisiones correctas, creo yo, decisiones buenas, creo yo, no ha sido porque su mamá y yo les hemos estado insistiendo en que te estoy viendo, te estoy viendo, hoy te caché, sino porque dicen que me quieren, dicen que me aman, dicen que yo represento mucho para ellas, dicen que los dos nosotros representan tanto para ellas y que les causaría dolor tremendo causarnos, que su acción causara dolor, que más que cualquier otra cosa les dolería muchísimo ofenderme. Y lo cito, hermanos, simplemente porque esta es lo que Dios espera de nosotros. Esta salvación que Él nos ha prometido y que hoy vivimos en confianza para con Él, se junta, se solidifica, tiene razón de ser, porque yo digo amar a Dios, porque Él es mi Padre, porque yo vivo para Él, porque yo quiero ser como Él, porque Él es santo y yo quiero ser santo también. Y en ese sentido, lo más importante que a mí me puede pasar en la vida es que Dios me diga que está contento conmigo. No cuántas otras cosas puedo hacer yo buscando mi propio placer. Entonces esta gran salvación es una salvación que nos mueve a la obediencia, que nos mueve a la sumisión, porque somos hijos de este Padre que es santo. Y finalmente, hermanos queridos, esta salvación no solamente es una gloriosa salvación anunciada para nosotros, no solamente es una salvación que nos invita y nos mueve a la obediencia, sino también se nos recuerda aquí que es una salvación sumamente costosa.
Es una salvación que aun cuando a usted no le cuesta mucho, no le cuesta nada, es una salvación por gracia, es una salvación por fe. Usted confía en Dios y confía en Jesús y cree que Él murió por usted, y eso para muchos parecería algo tan fácil, tan sencillo de hacer. En realidad no se nos debe olvidar que para Dios no fue una cosa fácil, no fue una cosa sencilla. Su salvación vale mucho, su salvación es preciosa, su salvación es algo sumamente valiosa para Él. Oiga lo que dice el apóstol Pedro aquí, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, de vuestros ancestros, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como que el apóstol Pedro nos quiere recordar que si ya Dios nos dio a Jesús y lo hizo por nosotros, y lo hizo con énfasis por nosotros, por amor a nosotros, nos dice, ¿qué les cuesta confiar que las otras cosas que les ha prometido también se las va a dar? ¿Qué les cuesta pensar si ya lo hizo? Les dio a su Hijo la sangre preciosa de Jesús. La sangre preciosa en primer lugar para Dios. Dios lo destinó desde antes de la creación. Le dijo, vas a hacer esto por amor a aquellos. Esta salvación que usted tiene es una salvación preciosísima, y en primer lugar preciosísima para Dios. Debería ser preciosísima para usted. A Dios le costó, sin embargo, la sangre de su propio Hijo. Jesús mismo, propiamente pensando, humanamente pensando, hermanos, ¿no? Todos los siglos antes de la venida del Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes y yo hemos pasado por esa situación difícil en la que sabemos que tenemos que pasar un trago amargo en el futuro. Como cuando de pequeño se me decía que me iban a llegar a la clínica en una semana. Y yo sabía que esa ida a la clínica significaba un par de inyecciones. Y a mí como me encantan las inyecciones, ¿no? A ver, yo no sé por qué a los hombres nos encantan las inyecciones, ¿verdad, hombres? O a las mujeres es que les gustan más las inyecciones. A algunas personas les encanta que les pongan inyecciones, a mí no, por supuesto, y cada vez que me hablan de que me van a poner inyecciones, imagínense toda una semana estar pensando que voy a ir a la clínica para que me metan un par de inyecciones. Estar con esa situación difícil. Y ahora no se diga, antes de la fundación del mundo, Jesús dedicado para que viviera 33 años en medio de nosotros y sufriera la cruz, devastadora cruz, horrible cruz, rústica cruz, sangrienta cruz, humillante cruz, por amor a mí, por amor a mí. Esta salvación es preciosísima. Tan preciosa es, sin embargo, que Dios no sacrificaría nada más por ella. Es decir, con esto ha hecho todo lo que se puede hacer por nosotros. Y por eso al final del capítulo 1, Pedro nos recuerda lo siguiente, versículo 22, y aquí terminamos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Como queriendo decirles, hermanos, Dios nos ha dado su palabra.
Y el mundo y su gloria va a pasar. Y el mundo y su sufrimiento van a pasar. El hombre se marchita y se muere, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y su palabra nos ha dicho que tenemos una salvación preciosa. A usted, hermanos, si somos sinceros, escuche esto por favor, y que ya no le va a gustar a algunos de ustedes. Supóngase que el Señor se tarda otros 100 años en venir. Supóngase, Dios no lo quiera, ojalá que no. Ojalá que Él decidiera venir hoy, ojalá que hoy decidiera venir mañana, ojalá. Pero supóngase que Él decidiera, no, 100 años más. ¿No? ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a sobrevivir 100 años más? ¿Ah? Y algunos de nosotros, y se lo digo por mi experiencia, me da una gripe. ¿Para qué sirve ser cristiano? ¿No? O pongámonos un poco más serios. Quizás le pueda dar una enfermedad seria. ¿Ah? Pero su fe no depende de eso. ¿Ah? Usted y yo, físicamente hablando, vamos a morir. ¿Sí? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Él ha prometido una salvación que va más allá de la muerte. Por eso mi conducta, mi ánimo, mi deseo, mi consagración, mi entrega al Señor no puede depender de estas circunstancias. No puede depender de los toros de Lidia. No puede depender de las antorchas encendidas. No puede depender de si tengo o no cáncer. No puede depender de si mi marido o mi mujer me abandonó. No puede depender de cualquier otro problema. Mi vida depende de esa promesa que Dios me ha dado. Que tengo una salvación gloriosa. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y este es el evangelio que se les ha predicado. Oremos, por favor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, tú nos ofreces una salvación que no podemos ni siquiera empezar a comprender. Padre, gracias porque incluso los ángeles quieren participar de ella. Señor, gracias porque esta es una salvación que me pide ser obediente a ti porque tú eres mi Padre Santo. Y Señor, gracias también porque esta salvación es una salvación costosa, costosísima, Señor. La sangre preciosa de tu Hijo, nuestro Señor, te cuesta. Te alabamos, Señor, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre que pueda cambiar su opinión o su palabra. Tu palabra es eterna, es firme, es acrisolada, Señor. Y aunque nosotros cambiamos y pudiéramos morir en esta tierra, confiamos en una salvación que nos ha prometido vida eterna. Aquel que cree en el Hijo tiene la vida, y aquel que cree en Él, aunque muera, vivirá. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.